Hey, ¿qué tal, empresarios productores? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo capítulo del podcast del campo. Y antes de presentar al ingeniero Diego Andújar, quiero presentar al nuevo intro que nuestro editor Kevin nos hizo. Adelante, intro. ¡Vámonos! Espero que les haya gustado, empresarios productores. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando nuestro segundo capítulo del podcast del campo. Eso nos tiene demasiado contentos. Y bueno, hoy está aquí acompañándonos el ingeniero Diego Andújar, que el día de hoy nos va a estar apoyando, resolviendo dudas que tenemos todo el tiempo relacionado al agro. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo lo que... Yo creo que este capítulo se va a llamar Lo que el agua se llevó de mi invernadero. Todos los plásticos, pinche chinga que me acomodaron meca, güey. Pero bueno, así es el campo. Para que vean la realidad de cómo es la vida en el campo, eso es natural y normal. Pero bueno. Es parte de ingeniero. Pues bienvenidos aquí a Agrícola GM, empresarios productores. Esta agrícola que nos hemos dedicado a producir jitomates, chiles, pepinos y todo de exportación, ¿no? Así que bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a resolver las dudas que sean necesarias. Y pues muchas gracias por enviarnos todas sus dudas. Vamos. Perfecto. Dale, muchachón. Muy bien, ingeniero, y empresarios productores, crean que el día de hoy el tema que vamos a hablar es de chile habanero, enfocado en chile tipo habanero. Okay. El ingeniero tiene mucha experiencia en esta parte de chile habanero, de hecho tiene muchos colegas que trabajan el chile habanero en la parte de la península de Yucatán. Sí. Y bueno, vamos a hablar todos los temas y todas las dudas que tengan respecto a este gran cultivo que a nivel nacional es un cultivo muy importante, ingeniero. Correcto. Sí, creo que es uno de los chiles ya más emblemáticos de México. La verdad es que hemos hecho a final del día, creo que el tema de el consumo de chile es algo de muy mexicano. Y ya mucho se ve hacia abajo, hacia el sur también, y también al norte. O nosotros que exportamos chiles habaneros que mandamos, no sé, 2, 3 camioncitos cada 15 días, decimos cómo alguien o cómo los gringos se van a comer tanto chile, cabrón. Pero bueno, pues hay una gran comunidad de mexicanos en Estados Unidos, una gran comunidad de gente del sur, una gran comunidad de latinoamericanos que hoy en día disfrutan mucho de este chile, que es uno de los chiles más picosos del mundo. De hecho, de ahí hay hibridaciones para sacar el Carolina Reaper y otras hibridaciones. Pero es uno de los chiles que no hacen daño al estómago, es lo que mencionan, ¿no? Que no tiene tanto irritante como los chiles rojos, ¿no? Y la verdad es que lo muy particular, a mí me gusta mucho comerlo, es algo que incluyo en mi comida naturalmente, y bien, pues bienvenidos. Me parece muy bien. Oye, ingeniero, fíjate que hace algún tiempo nos estuvieron preguntando que de dónde proviene el nombre de habanero. Okay. Muchos dicen que por La Habana, que está muy pegado a la península de Yucatán, Cuba, otro por las islas de Java. Las islas de Java. Entonces, no sé qué datos tengas por ahí. Sí, lo más acercado hacia el nombre de habanero es por las islas de Java. Y la verdad es que se trajo en algunas expediciones hace muchísimos años. Y se pudo reproducir muy bien. A final del día esas islas pues no distan tanto del clima tropical que tienen en Mérida, en Yucatán, en la península, y poco a poco se fue extendiendo, no es un chile que sea tan nuevo ni tampoco tan viejo, ¿no? Eso viene de las islas de Java. Muy bien, ingeniero, que se ve que estudió. No, me lo contaron. Me lo contó Gaspar. Un saludo al profe Gaspar. Profe Gaspar, un abrazo. Oye, ingeniero, fíjate que durante los últimos años hemos visto que el chile habanero, a pesar de que es exclusivo de la península de Yucatán, sí, hemos visto la denominación de origen. Hemos visto que se ha ido extendiendo por toda la República Mexicana de una manera muy interesante, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cómo ves? La verdad es que es un cultivo que en cuando tú encuentras el mercado específico, creo que es un cultivo, digo, en lo muy particular, es uno de mis cultivos hoy en día favoritos por cómo se comporta, por su producción. Justamente
tiene ahí sus triquiñuelas raras que son bastante complejas de entender, pero en cuanto las entiendes, es una variedad, bueno, más bien, es una familia muy productiva, ¿no? En todos los habaneros, ¿no? Rojos, amarillos, verdes, que realmente todos son verdes y viran a otro color, ¿no? Claro. Naranjas, que son los que nosotros producimos. Entonces, sí, la verdad es que creo que es un cultivo de muy bajo costo. Puedes producir chile habanero con un muy, muy bajo costo y puedes producir habanero con un muy alto costo, pero es muy bonito porque todo buen negocio, como todo lo que hiciéramos, es le metes un peso y te da 2 o 3 pesos más, ¿no? Claro. Pues así es el habanero. Mientras más le metas, obviamente siendo consciente que hay cosas que no puedes estar metiendo pues porque no se lo puede comer la planta, te lo va a pagar. Creo que el tema de la cosecha es lo más costoso del habanero. No creo, más bien es lo que tengo en mis datos propios de producción. La verdad, te llegas a cosecha, pues yo creo que un cuarto de lo que le gastas, claro, en total, ¿no? Porque la cosecha es muy, muy cara, se necesita mucha gente y más a producciones a las que nosotros hacemos. Oye, ya tocando ese tema, a comparación con otros cultivos, ¿tú cómo posicionas el chile habanero? Digo, aquí en la parte centro del país. Sí, en la parte de costos y demás. Por ejemplo, si lo pones a competir con un jitomate, un pepino, que es lo que más se produce por acá en la parte central del país. ¿Tú cómo pondrías el chile habanero? ¿Lo colocarías referente a lo que nos estás comentando de la parte de costos? Yo creo que es todavía un poquito más elevado ya en cosecha que un jitomate, que un pepino. ¿En qué condiciones recomendarías emigrar a la parte del habanero? Mayasombras, aquí en el estado de Morelos, el estado de Puebla. Lo recomiendo sin ningún problema. Es una variedad que se adapta muchísimo, es sumamente, no quiero decirlo porque puede sonar despectivo, pero es silvestre, o sea, es muy silvestre, es muy, 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 muy entrona. La verdad es que es una verdadera belleza. Ok, me parece muy bien. Sí. Oye, ya llegando un poquito más a la parte del suelo, ¿el habanero cómo se adapta al suelo? Es una belleza, es que lo tiene todo. En Mérida, o bueno, en Yucatán, en la península, tienen suelos que se denominan, y esto es algo bien padre porque los mayas hicieron una identificación de suelos específica en maya, y uno de esos suelos se llama Etzequel, que es una microlámina de suelo de 15 a 20 centímetros y abajo lajas de 40 50 centímetros de piedra. Entonces, la verdad es que te lo digo, es a lo que voy. Mientras tú le metas más al cultivo de lo que sabes que los cultivos requieren, por ejemplo, profundidad, aireación y demás, es mucho más rentable el cultivo. Ya. Te empieza a pagar mucho, 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 mucho. Entiendo que en la península yucateca haya mucho aborto porque pues tienen muy poquito nivel de suelo, ¿no? Eso es una limitante. Ellos allá producen en la media 20, 22 toneladas por ciclo, se hacen 2 ciclos al año, entonces anualmente estarían produciendo 44 o 40 toneladas por hectárea. Lo que yo aquí en Morelos, con estos suelos, con suelos pues ya mucho más arcillosos, pude producir 60 toneladas por hectárea en una campaña, ¿no? Oye, para los que no son de Yucatán, sí, ¿qué técnicas, qué aplicaciones recomiendas o hacen o has visto que hacen en Yucatán para que justamente la parte del suelo no sea un problema tan grande y que se pueda seguir produciendo? Pues mira, ellos tienen allá una gran cantidad de calcio que les ayuda un montón, una gran cantidad de calcio, y creo que el calcio es uno de los elementos más costosos que nosotros podemos adquirir, y la verdad es que nosotros vemos que esa resistencia que tienen o que adquieren las plantas por la gran cantidad de calcio es muy buena. También han ido migrando a poner obviamente en esos suelos una gran cantidad de materia orgánica. Eso es bien importante y funciona bastante bien, ¿no? Súper. Me parece muy bien. Yo pienso que eso paga mucho, paga muchísimo, muchísimo, muchísimo. El buscar agregar materia orgánica, y eso funciona bastante bien. Y en el tema de enraizadores,
recomiendas aplicar enraizadores en esa Sí, parte de la península? Sí, los enraizadores se recomiendan para todos los cultivos. Al final del día, un punch, un extra, una inducción de raíces nunca va a ser mala. Al Claro. final de cuentas, es lo que buscamos, ¿no? Tener un sistema radicular fuerte que pueda anclarse y que pueda explorar el suelo para poder absorber las raíces. Entonces, sin problema, claro que sí. Sin problema. Y en la parte de lo que comentas, que hay una capa de, pues, de materia de la parte de la laja y demás, la parte de absorción de nutrientes, ¿cómo funciona? ¿Cómo Igual, es? Igual. Eso es igual. A final del día ellos tienen sistemas de riego por goteo, en donde pues a final de cuentas, mira, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en el suelo tenemos algo que se llama capacidad de intercambio catiónico. Esta capacidad, como lo dice en las bases, los cationes, es la capacidad que tiene el suelo de intercambiarse estos cationes, ¿no? Cuando la hidroponía, por ejemplo, no tienes una capacidad de intercambio catiónico porque son o sustratos inertes o es piedra y demás. Entonces, lo que ellos hacen es que su fertirriego lo hacen mucho a tendencia de solución nutritiva. Okay. Un balance muy específico de anions y cationes, y eso es lo que les ayuda a tener un mejor rendimiento, ¿no? Me parece muy perfecto. No ocupan tanto fórmulas de extracción, pues porque no hay de tanto de dónde extraer, ¿sabes? Ya, no tienen mucha profundidad. Tú fuiste conmigo, ¿no? Claro Yucatán, sí. fuiste conmigo. Tuviste, Sí, somos por allá. tú viste los suelos sequeles que eran 10, 15 centímetros en un invernadero de suelo modificado y abajo era una laja de piedra, cabrón. Sí. Entonces, a final del día, no porque no haya, las plantas van a ser diferentes. Las plantas llevan viviendo aquí millones y millones de años. Es un factor importantísimo de tener en cuenta. Claro, totalmente. Oye, los sets, allá en la península, ¿cuántos sets nos estamos, bueno, los chiles en cuántos sets hay? Sabes, ¿qué pasa en la península? Tienen dos sistemas muy, muy marcados. Tienen el sistema en invernadero, que es como un sistema holandés, que llevan una rama de carga y van haciendo deshojes, ¿no? Bueno, más bien desbrotes en este caso, ¿no? Y ahí se pueden aventar hasta un año cosechando, cabrón. Una planta pueden bajarla hasta durante un año y haciendo ahí sus cargadores y haciendo que la planta no pierda nutrientes y demás. Y por el otro lado, pues el sistema convencional, campo abierto, en el cual pues ellos fajan igual la planta, como aquí lo puedes ver, un método fajado, y pues los que les aguante la planta. Muchos pueden hacerse producciones de hasta, ¿qué te digo yo? 7, 8 meses en mejores condiciones. Muy bien. Entonces de sets no podría decirte, pero sí en tiempo, ¿no? Ok, me parece perfecto. Ya para la parte de acá, centro de México, en ese sentido lo que nos acabas de platicar, ¿es diferente o el manejo es muy similar? No, es lo mismo. Aquí yo creo que en la parte del centro de México son muy pocos los productores de habanero aquí en el centro de México, sí. No es un cultivo preponderante. Pero ha ido creciendo en los últimos años. Sí, pero no creo que sea tan importante como un jitomate o un pepino. Al menos aquí en Morelos creo que somos 3 personas las que hemos sembrado alguna vez habaneros. Ahí el Arqui Santa María, que le mandamos un fuerte abrazo, que hace muchos años él sembró. Aquí no me acuerdo cómo se llaman, qué apellidos tenían ellos, pero aquí en el estado de Morelos es igual muchos años y nosotros, ¿no? Porque es un tema de mucha gente y aquí en Morelos no estamos acostumbrados a el tema de trabajar con mucha gente. Mira, hoy llovió y la gente se fue. O sea, imagínate, sí, es un grave problema. Entonces, pues eso. Muy bien, justamente. Me parece muy bien. Oye, en la parte de los fajados, sí. ¿Cuáles fajados hay? ¿Cómo son su manejo? ¿Y cuáles son para ti los que te gustan en este caso? Pues el fajado se le conoce como método español o fajado, porque así se producía hace muchos años. Es un método que se trajo desde Europa. Se conoce como método español. Es una vara y se va enrafiando, ¿no? Se va abrazando la planta para irla levantando. Y es el método que siempre se ha ocupado en campo abierto. Es el método, no hay ningún como cambio, no hay como algo difícil de entender.
Y de ahí en más, pues hay variantes, ¿no? Que si con moño, que sin moño, tirado completo. Cuéntanos, ¿cómo es con moño? ¿La sacas a bailar o cómo? No. Se van poniendo moñitos, en Ajá. vez de ir amarrando desde los postes principales, se van poniendo moños para reutilizar la rafia. Esa es la intención. Ok. La intención primaria es reutilizar la rafia. ¿Estas acciones cómo ayudan o benefician o participan en el desarrollo de la planta? Pues mira, cuando tú aprietas mucho el cultivo, hay un grave problema de aireación. Entonces el cultivo requiere una cierta cantidad de aireación porque es muy vegetativo. Todos los chiles, en su mayoría, tienden a poder llegar a ser muy vegetativos. ¿Por qué? Porque ellos requieren hacer su propio microclima para el cuajado. Recordemos que los chiles, en su gran mayoría, te podría decir que todos, en su 90 y tantos %, se autofecundan, o sea, se autopolinizan desde la antesis. Entonces requieren de una humedad relativa específica que ellos mismos generan. Entonces, no apretarlos tanto, tratar de hacer una abertura para que también entre la luz, que no haya competencia, que haya aireación, que permita entrar también el manejo de agroquímicos, y eso es lo principal. Ok, muy bien, ingeniero. Bueno, vamos a pasar al bloque ahorita de plagas, enfermedades, ingeniero. No sé ahorita para ti cuáles vayan a ser los más importantes o los más letales, pero Okay. Antes de pasar a ese bloque, quiero invitar a todos los empresarios productores que nos están viendo, si nos están viendo desde la Academia Agrifor, que puedan empezar a comentar aquí. Tenemos una parte de comunidad donde pueden empezar a debatir, pueden empezar a hacer preguntas, y con gusto todas las opiniones, preguntas, temas futuros que quieran ver, las vamos a estar colocando para futuros podcasts. Pero sí es muy importante que ustedes también puedan comentar aquí al lado. De hecho, está apareciendo ya en pantalla cómo es toda la parte de comunidad y esta área de debates, para que puedan participar directamente con nosotros desde sus casas. Y si nos estás viendo de otro lugar que no es el podcast, desde otro lugar que no sea la academia, te invitamos a que adquieras la membresía de la academia para que no solamente veas este contenido, sino también contenido totalmente nuevo que vas a solamente encontrar ahí. Así es, creo que es bien importante, es algo muy bonito todo lo que hemos podido hacer en academia, todos los ponentes que se van uniendo. Así que bienvenidos, les invitamos a que adquieran su membresía. Es una membresía mensual y que van a poder encontrar no solamente cursos, sino también el tema de Aprende Express y explicaciones muy chéveres y completamente también lectibles, para que podamos ejercer y formar al cerebro a seguir leyendo y aprendiendo. Pues nos vemos en el siguiente bloque y No se vayan. no se vayan. Regresamos en un segundito, los dejamos en una pausa comercial. Ta, ta, ta. Hoy, mañana y siempre juntos, somos la fuerza del campo de México. Un abrazo. Y pues volvemos, empresarios productores. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, que la verdad es que hacen posible que nosotros estemos aquí. Muchas gracias. Y también hacer la invitación a los demás empresas que estén interesadas en aparecer en este podcast. Muchísimas gracias. Gracias por mandar un mensaje y estaremos ahí con todos ustedes para darle seguimiento. Pues, licenciado, Ingeniero, qué bonito habla. muchas gracias. Ya con esto que me pusieron aquí, esta agüita milagrosa, Agüita mineral agüita para el con calor, limón es correcto. No, sin limón. y salecita No le pusieron. y chilito. No, ese chilito no. Ese chilito va con carnita. Muy bien, ingeniero. Oiga, ingeniero, ya regresando y después de su pequeño comercial, platíquenos un poquito más de plagas, enfermedades. La primera pregunta creo que sería, ¿cuáles son las plagas y las enfermedades claves ¿Ok? para usted en el cultivo de chile habanero? Ok. Mira, yo creo que no solamente para el chile habanero, sino en general para la gran mayoría de chiles, es
Phytophthora capsicii. Creo que el manejo de los riegos, el buen manejo de los riegos, el buen manejo de la humedad en el área radicular, en el bulbo radicular, creo que es sin más el éxito de un chilar. Okay. La verdad es que puede acabar con el chilar en, ¿qué te digo yo? 10 días. 10 días se puede ir un cultivo por temas de exceso de agua, por temas de un mal drenaje. No tener un suelo bien drenado es algo muy dañino para cualquier cultivo, pero para los chiles mucho más, porque no son un cultivo, a pesar de ser una solanácea, no son un cultivo que resistan o requieran una gran cantidad de agua. Sí requieren bastante, pero si ponemos en una balanza un chile morrón, por ejemplo, con un pepino, o un chile habanero con un pepino, pues se va de calle con el pepino. El pepino el 90% es agua. Yo en estas temporadas previas a las lluvias, en los pepinos se recomienda estar aplicando un mínimo de 1.6 litros por planta diario. Entonces es una gran cantidad de agua la que se aplica en los cultivos. Y en el chile podríamos estar sobre 1.100, 1.200, entonces ya en producción. Entonces a final del día sí es bastante, mucha menos agua la que requiere, y la intención de ello es cómo dar el agua. Eso es lo más importante de cómo regar los chiles, porque cuando tú riegas un chile de sopetón muchas veces, propicias algo llamado microcracking. Es tanta humedad que se craquean los frutos. Foto aquí de microcracking. Para que lo vean visualmente. Exactamente. Y también es un factor que tiene mucho que ver con cambios bruscos de temperatura. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No ahogar las plantas, eso es lo primordial y principal. O sea, ninguna planta va a poder tener la capacidad de tomar el litro o los 2 litros de agua que te va a exigir de un solo sopetón. No hay manera. O sea, es como tú puedes tomar 3 litros de agua al día, pero tómatelos de un fregadazo. Te va a doler la panza. Claro. Ellas no tienen panza, pero no se lo van a poder tomar, ¿no? Porque ellas llevan un proceso de evapotranspiración en el cual, por la diferencia de presiones causadas por la humedad relativa, absorben agua por las raíces. Claro. ¿No? Ellas no tienen boca, no tienen manos, no deciden. Simplemente es por eso que se ve ese efecto, ¿no? Muy bien. Entonces, recomendación, no tanta agua. No, más bien la suficiente, y regar bien, y regar correctamente. O sea, no pasarte de agua. Okay. Eso es lo más importante. Oye, ¿qué pasa en lugares donde suele llover mucho? Justamente en la península suele ser muy húmedo. Pero, como no son suelos profundos, el agua corre. Ya. ¿Sí me explicó? En algunos lugares. Hay algunos lugares donde se queda muy estancado y es un grave problema. O sea, lo hablaba yo hace poquito con Gaspar. Uh-huh. Ahora que pasó Alberto, el ciclón que llenó presas y demás, o sea, que realmente nos alivianó un montón a todo México. La verdad es que fue un tema grave para ellos, para el tema hortofrutícola, ¿no? Una gran cantidad de agua que no se puede ver desplazada, ¿no? Ni lixiviada. Claro, totalmente. Bueno, en general ya tenemos la primera enfermedad. Ajá. ¿Qué otra enfermedad es letal para este cultivo? Pues yo creo que es muy similar a todos, ¿no? Fusarium, le pega mucho Fusarium, le puede pegar muchísimo nemátodos, son bastante susceptibles a los nemátodos. Yo creo que eso. Ese es el coco. Yo creo que son el coco, ¿no? El número 1, Phytophthora. Ya. Ahora, Phytophthora también no solamente pega en raíces y en los vasos vasculares de la planta, sino también en el área foliar, ¿no? Entonces es bastante complejo. Ingeniero, regálanos una aplicación para Phytophthora. Para Phytophthora, al ser Phytophthora un pseudongo, un omiceto, se podría hacer una aplicación de simoxanil con extracto de melaleuca
y extracto de gobernadora, ¿no? Tronos y Tronos Verbarol. y Verbarol, correcto. Que también están apareciendo aquí en pantalla los Aquí productos, aparecerán en pantalla, para que los conozcan. correcto. En dado caso que igual los quieran pedir, aparece el número de contacto para que puedan realizar Correcto. su pedido si así lo desean. Claro, y yo sé que lo desean. Mucha gente, subimos hace poco un video de justamente esta aplicación, le gustó mucho a la gente. Y me adelanto, también podríamos hacer una aplicación de Metalaxil junto con Tronos y con Verbarol, Ok. ¿no? Esos dos funcionan bastante bien, al 24 o al 48%. Muy bien. No hay ningún tema. Oye, en la parte temprana del cultivo, ¿tenemos problemas de dumping off? Ujú. Cuéntanos, ¿es muy común, Sí, poco claro. común? Sí, muy común. Como lo menciono, al final del día los chiles no son de tanta agua, sí ocupan. Al final del día todo ser vivo requiere agua, pero una gran cantidad de agua hace que el cultivo se presenten estas enfermedades. Y dumping off, pues es justamente Phytophthora, Fitium y Fusarium, ¿no? Claro, Y entonces hay Es que un tenerles, cóctel. es un cóctel de hongos, de pseudohongos, ¿no? claro, Ujú. totalmente. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya hablamos un poquito de enfermedades, ingeniero, ya nos comentaste un poquito aquí también del Fusarium. De hecho, de igual manera los invitamos a que si quieren conocer un poco más de Fusarium, tenemos varios contenidos relacionados a Fusarium, Harto contenido, que de cierta manera les va a poder ayudar en la parte del cultivo de habanero. correcto. Y de igual manera, si quieren algo más complejo, tenemos el curso de Fusarium, Que habla para todos los los cultivos, y Los que son cultivos. 2 horas donde te vamos a enseñar desde A a B Ujú. cómo controlar Fusarium y cómo prevenirlo incluso, ¿no? Correcto. Oye, Inge, ya regresando un poquito más a la carnita, preventivos, aplicaciones preventivas, creo que siempre nos has comentado que es lo mejor que podemos hacer en la parte de la agricultura preventiva. Sí. Aquí, ¿qué aplicación tú podrías hacer para habanero de aplicación preventiva? ¿Qué recomendarías? La intención, mucho de poder generar una buena supresividad es darle hongos y bacterias al suelo. Ok, Créeme, al final del día se va a presentar el problema, pero lo que tú necesitas entender, o digo tú, yo sé que tú eres licenciado, pero tú como productor, claro. necesitas entender es qué tan duro se va a presentar. Es Ok. como, se va a presentar. ¿Por Sí. qué? Porque requieres de 3 cosas indispensables y fundamentales para que se presente, que son condición, que esté la planta, el hospedante y el patógeno. Si están estos 3, va a ocurrir la infección, va a ocurrir el problema, Ujú. va a ocurrir. O sea, no es que No no, hay haya forma manera, va a ocurrir. El tema es encontrar cómo quieres que ocurra, que se acabe el cultivo o entender que dando por competencia, por metabolitos secundarios, un control de lo que va a ocurrir. ¿Sí me explico? Sí, claro, totalmente. Entonces, las recomendaciones, siempre estar haciendo aplicaciones preventivas de extracto de gobernadora, extracto de melaleuca, aplicación de Bacillus subtilis, Ameloliquefacens, Pumilis, Pseudomonas fluorescens. ¿Cada cuándo, ingeniero? ¿Cada semana? Yo les hago una pregunta a los productores. ¿Cada cuánto cosechas? ¿Cada cuánto te llega el dinero? ¿Cada cuándo, productor? ¿Cada cuándo? O sea, ¿cada cuánto comes tú? Ujú. Tú puedes hacer una preparación de una mezcla de hongos, bacterias y a estarla aplicando del diario. Ok. Diferentes mezclas. ¿Sí me explico? ¿Cada cuánto has de comer de manera química la planta? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y entonces, ¿por qué no dar un cóctel de hongos y bacterias benéficas todos los días? En bajas dosis. Pero estarlo metiendo, inoculando. Que sea tan importante para ti, porque es tan importante el aplicar un hongo, una bacteria, como aplicar nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. A lo que voy es, todos los días podríamos estar haciendo aplicaciones de hongos y bacterias entomopatógenas que no van a hacer más que darle a tu cultivo todo lo que requiere y desdoblar los nutrientes Necesarios. para que tu cultivo sea un sueño. Muy bien. Oye, la parte de la relación de aplicar bactericidas, fungicidas y toda la parte de hongos benéficos, ¿cómo lo manejas? ¿Cuál es la recomendación ahí? Primero, ¿qué? Si yo ya tengo un problema latente,
Sí. O sea, si yo estoy teniendo un problema de, no sé, Phytophthora, pues no voy a llegar con Bacillus subtilis a tratar de controlarlo. Voy a llegar con un fungicida, no, con un fungicida. Bacteria fungicida. Sí, bacteria fungicida. A controlarlo, bajar la población y posteriormente empiezo a inocular. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y vuelvo a hacer mi aplicación de químico. Oye, pero pues ya metiste hongos y bacterias. Pues sí, hermano, pero hay que volver a reinocular. Claro. Así es como funciona. Ok, me parece muy bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Entendido? Me parece perfecto. Súper entendido y espero que igual los productores les esté ayudando mucho esta información. De igual manera, una vez más, tenemos de este lado la parte de la comunidad, donde Correcto. podrán debatir, podrán comentar, podrán platicar, podrán hacer preguntas y todo lo que quieran preguntar ahí directamente, ¿no? Correcto. Inge, vámonos a plagas. Sí. ¿Qué plagas nos vamos a encontrar con habanero? Ay, mira, yo creo que con habanero y la gran mayoría de chiles de campo abierto, el picudo es lo más complejo de poder tratar, porque una vez que se instala dentro del fruto, es algo que no podemos estar revisando todos los frutos, pues hay un grave daño, ¿no? Hay un gran daño. Hay que tener mucho cuidado, aplicaciones muy preventivas de insecticidas, muchos, y cambiar y estar rotando pues ingredientes activos, y también, ¿por qué no?, empezar a hacer aplicaciones de Bacillus thuringiensis, Claro. que funcionan mucho y que con las condiciones idóneas se presentan, ¿no? Entonces presenta un gran control. Eso es. Yo creo que para el control, a final del día tienes que controlar el adulto, ¿no? Okay. El adulto, el picudo es ¿Otros estadios no son tan peligrosos? Sí, pero ya se dan dentro del fruto, entonces es muy complicado controlar. Tendrías que hacer una aplicación de algún insecticida, de una bomba casi radioactiva, ¿no? Pues para controlar el gusano que está dentro. Ok. Entonces, más bien el control es afuera. Pues poner trampas de melaza también se ha visto que llega a funcionar. Se ven atraídos por el azúcar, por el olor, por los fermentos. Funciona bien. Y que es muy económica. Es muy económico, pero que no es tanto control, o sea, no se ve tan atraído como un gusano, claro. Por ejemplo. ¿Sí ves a dónde voy? Sí. Entonces, control biológico, Bacillus thuringiensis, control químico, pues desde dinotefurán hasta híjole, hay una gran cantidad de insecticidas que pueden funcionar. Ok, ¿no? Me parece muy bien. Extractos de chile, ajo, canela, neem, salsum. Extracto de mostaza, funciona muy bien. Y pues con eso le podemos dar. Muy bien. ¿Tú consideras que esa es la plaga más, el top 1? Pienso que sí. ¿Hay otras que nos podamos encontrar, claro. que pueden ser mortales? Trips, mosca blanca, como en cualquier cultivo, son bastante complejos de combatir por la manera en cómo se reproducen, ¿no? Por la manera en cómo ellos atacan al cultivo, cómo se van a reproducir, son de los más preponderantes, ¿no? Okay. Trips, mosca blanca, y de la misma manera, ¿no? O sea, siempre hacer preventivos. Muchos me decían, te sale más caro hacer preventivos que llegar y curar. No es cierto. Porque cuando ya estás curando, la planta ya está estresada, ya aborta, ya hay un problema, tienes que meter productos mucho más caros. Puedes meter, por ejemplo, un producto muy costoso en dinero, en una dosis muy baja, y te controla perfecto. Ok. ¿Sí me explico? Me parece muy bien. Muy bien. Sí. Tiene toda la razón, ingeniero. Bueno, ingeniero, pues muchas gracias por este segundo bloque. Vientos. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más de tu área, de la nutrición. Okay. Me gustaría que nos platiques un poco más de tus experiencias, de lo que has vivido con el chile habanero, algunos tips que nos puedas regalar. Sí. Y sobre todo, pues más y más información para los empezados productores, ¿no? Perfecto. Empezados productores, una vez más la invitación, si estás viendo este contenido directamente en la academia, puedes comentar en toda la parte de la comunidad, hacer un debate incluso entre ustedes y poder hacer más nutrido este tema, ¿no? Totalmente, ingeniero. Correcto. ¿No? Pues bueno, vamos con un pequeño corte comercial. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos aquí, y nosotros les mandamos un fuerte abrazo. No nos despedimos, nos vemos en el siguiente bloque.
Hoy, mañana y siempre juntos, somos la fuerza del campo de México. Un abrazo. Y bueno, empezados productores, regresamos de este pequeño, cortísimo comercial para estar en el último bloque, ingeniero. Correcto. En el bloque que creo que más te gusta. Pues todo en lo general me gusta, es parte de, al final del día, los cultivos necesitan control de plagas, necesitan control de enfermedades, requerimos saber qué requerimientos físicos, químicos, cuestiones abióticas, todo me apasiona. Pero creo que lo que más me siento... Como pez en el agua. Como una ballenita, ¿no? Como un quechalotito en el agua, nadando. Sí, es el Nutrición. tema de nutrición, sí, correcto. Pues bueno, ingeniero, nutrición, habanero, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los principales problemas que nos vamos a encontrar en nutrición con el chile habanero? Mira, sobre problemas, creo que los chiles, si no se les da un correcto manejo de nutrición balanceada, vamos a tener un aborto muy, muy fuerte. ¿Okay? Per se los chiles, en su floración, pueden llegar a abortar específicamente los habaneros hasta el 50% de la flor. Okay. O sea, de las que salgan 100 flores, solamente 50 van a cuajar. Esto teniendo las mejores condiciones idóneas para el cultivo. Sí, claro. Y mucho de la condición es una condición nutritiva, la que nosotros tenemos que darle propicia al cultivo. Si nosotros nos pasamos de nitrógeno porque queremos ver una planta muy exuberante, muy grande, frondosa, negra y demás, va ese 50% de cuaje, se puede ir hasta un 25%. Okay. Entonces creo que sin más, creo que el pasarte de nitrógeno, creo que el pasarte de fósforo, pensar que por agregar más fósforo vamos a tener más floración, más cuajado, híjole, es bastante más un error que un beneficio para el cultivo. Entonces, pues eso, son plantas muy nobles, son plantas que con una muy baja conductividad eléctrica, recordemos que es el concepto de conductividad, es la cantidad de sales o la cantidad de iones disueltos en una solución. Hay cultivos que requieren una conductividad eléctrica un poco más alta, como lo son los tomates, por ejemplo, que la pueden resistir muy bien, pero los habaneros se mueven sobre un 1.6 hasta 2.2. Okay. Entonces la concentración de sales pues es relativamente media, es baja y realmente no tenemos ningún problema. Vemos mucho en el tema, acercándonos hacia la península yucateca, que hay suelos y hay agua con una gran conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de calcio. Los suelos y el agua en Yucatán es muy cálcica. Okay. Y al ser muy cálcica eleva mucho el tema de la conductividad. Esto les ayuda pues porque no tienen tanto problema de sodio. El sodio es contrarrestado por este catión calcio y evitamos ese problema, ¿no? Nosotros, en temas nutritivos, la verdad es que hacemos soluciones nutritivas por método de el balance suelo-planta y así es como nutrimos al cultivo del chile habanero, con una fórmula de extracción. En el dado caso de que sea malla sombra o campo abierto, y en invernadero sí podemos aventurarnos a una solución nutritiva, que es lo más correcto, diría yo, para esta ocasión. Ok, justamente esa es la pregunta que era la siguiente, Okay. Que creo que muchos productores tienen la duda de cuándo fertirriego, cuándo solución nutritiva, Okay. Y creo que justamente complementa lo que nos acabas de comentar, ¿no? Mira, ¿cuándo decides una fórmula de extracción? Una fórmula de extracción, nosotros la proponemos cuando tenemos factores abióticos muy, muy claros. Por ejemplo, muchísima lluvia, que nosotros no podemos estar regando todos los días, que la introducción del fertilizante debe de ser, pues, de alguna manera muy controlada, pues porque no puedo fertilizar todos los días. Claro, totalmente. Y en un invernadero
dado las circunstancias de que está todo cerrado, no como este que se lo llevó el viento. Que casi no se ve, ¿eh? Que casi no se ve. se nota, pero bueno, mi bolsillo sí lo notará en unas semanas. Ahí sí puedes controlar un poco el tema de cuánta agua meter y en toda ese agua que vas a meter aplicar fertilizante, ¿no? Ok. Entonces, pues al final del día eso es un factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si puedo regar todos los días como yo necesito regar, sí, pues porque los factores abióticos me lo permiten, pero en una malla sombra sería un tema bastante complejo. Ahorita en lluvias ya pues no puedo regar todos los días. Ok. Entonces va a basar con base a lo que nos acabas de comentar. Correcto. Totalmente, ingeniero. Oye, Inge, yo creo que es muy importante que digo, para el tema de nutrición es muy amplio, muy complejo. Uh-huh. ¿Consideras que si toman la capacitación de la clínica de solución nutritiva, tanto la temporada 1 como la temporada 2, pueden resolver cualquier problema, ¿no? De la parte del chile habanero en específico, Sí, porque correcto. muchas veces pensamos que solamente estamos en el tema de jitomates, pepinos, cebollas, que es como por la zona, ¿no? Claro. Mira, el tema de la clínica de soluciones nutritivas es algo muy, muy bonito porque te va a dar los principios de cómo hacer una solución nutritiva, entender el suelo, entender el agua y qué es lo que en los parámetros que te manda tu análisis de suelo o de agua, qué es lo que podría reaccionar. ¿Sí me explico? Pero tenemos clínicas especializadas que hacemos con un tiempo determinado, donde vemos casos específicos de estudio y que generan pues un muy buen resultado en nuestros clientes, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces. Vemos casos de estudio. Justamente creo que ahorita se viene una temporada muy buena porque estoy atendiendo una parte con suelos sódicos salinos, donde ya hemos tenido muchos resultados, muy buenos resultados. Primero sembramos cebollas, después sembramos muchos melones, jitomates, y la verdad es que el tema de saber manejar el suelo es lo más importante. Muy bien, ingeniero, me parece muy bien. Entonces, empezados productores, como respuesta, si quieren dar más en la parte de nutrición, la clínica de soluciones nutritivas volumen 1 y volumen 2, o la temporada 1 y la temporada 2, nos super van a ayudar para solucionar cualquier problema de nutrición en el cultivo de chile habanero y todos los cultivos que cualquiera que estén manejando. Solamente es como para reafirmar y confirmar contigo que la temporada 1 y 2 les va a ayudar sin ningún problema. Ningún problema. De hecho, en la temporada 2 pues ya vemos ejemplos mucho más prácticos, ¿no? Uh-huh. En la temporada 1 vimos como las bases primarias de una solución nutritiva, cómo se genera una solución nutritiva, y en la temporada 2 pues ya vemos todo el tema de solonáceas, cucurbitáceas, gramíneas, frutales. Totalmente. Entonces creo que hay una amplia gama de información, y aparte es que lo más bonito de esto es que vemos una gran cantidad de información que puedes leer. Ya. Y creo que la lectura es algo bien importante, cabrón. Es algo que tenemos que meternos todos en la cabeza, todos muy claros con esto, porque mientras más lees, más ejercitas tu cerebro para poder aprender y entender nuevas situaciones. Totalmente, ingeniero. Oye, ingeniero, ya para terminar, sí, este podcast, el capítulo número 2, 3 cosas o 3 tips o 3 infalibles uh-huh. que un productor de habanero o un productor nuevo de habanero no le pueden faltar para tener un cultivo exitoso. Control de plagas, muy claro, o sea, tener bien esquematizado que tienes que hacer un control de plagas desde antes de empezar, correctos riegos, creo que sería el punto número 2, y una fertilización bien preestablecida, saber qué es lo que vas a meter en cada una de las etapas, y con base a lo que se vaya modificando, con base a lo que vaya ocurriendo, poder ir reaccionando, ¿no? La planificación previa a un cultivo es el éxito total del cultivo. Perfecto, ingeniero. Yo te lo puedo asegurar y aseverar. Muchos podrán decirme, pues tú no planificaste tu cultivo, pues te podría decir que sí, porque a pesar de que no tengo plásticos, la planta sigue viva, sigue produciendo, no está enferma. ¿Por qué? Porque yo predije y puse un presupuesto específico
no solamente a tratar de arreglar los plásticos, Claro. sino a lo más importante, que es generar planta y fruto para que nosotros podamos seguir produciendo, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los plásticos? De la abajo, planta. de aquí abajo. Totalmente. Entonces, justamente es eso, hacer una planificación, sentarte 20 minutos, 1 hora, 2 horas, las horas que sean necesarias para dedicarle a los factores principales. ¿Cuáles son los factores principales? Nutrición, control de plagas, enfermedades y pues bueno, ya en su dado momento cosecha, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muy bien. Entonces, en resumen, los 3 tips del ingeniero es riegos, ¿Correcto? plagas y enfermedades, ¿Correcto? y la parte de la nutrición, ¿vale? Parte de De la la parte de la fertilización, lo que nos comentabas. Sí, sí. Bueno, pues, Planificarlo productores, me parece muy bien. Ingeniero, pues muchas gracias por este Gracias a ti. capítulo. Recordándoles que por favor puedan comentar aquí en la parte de comunidad, que debatan, que platiquen y puedan conocer a otros productores de no solamente de México, sino de todo el mundo, y que puedan formar parte de esta gran familia que es Academia Agrifor y en esta plataforma, ¿no? Pues ingeniero, pues muchas gracias. Gracias a Productores, ustedes. muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Déjenos aquí abajo comentarios de qué temas les gustaría que tocáramos el siguiente podcast. Y pues bueno, ingeniero. Pues nada, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Es un gusto que nos permitan entrar un momento a sus casas, que nos vean, que nos escuchen. Y pues, sin más por el momento, yo les recuerdo que hoy, mañana y siempre juntos Somos la fuerza del campo de México. Un abrazo. Bye.